Bueno, como creo que estamos ya poco a poco incorporándonos todos, bienvenidos. Buenas tardes a una nueva ponencia de este ciclo, un nuevo encuentro realmente, porque la idea, bueno, yo soy Carmen Álvarez Nogales, soy técnico, directora del Museo Sefardí de Toledo y soy la nueva directora tras una etapa de ausencias y bueno, dirijo este equipo que lo que quiere ofrecer con este nuevo proyecto, tengamos todos la oportunidad de disfrutar de una serie de contenidos muy vinculados a la colección del museo, muy vinculados a esta difusión y divulgación de la presencia judía en España. El tema que nos ocupa hoy, jueves, día 30, es un tema muy especial porque la arqueología es la primera disciplina, la primera rama de la ciencia, de la investigación que nos acerca a esta presencia. Esta presencia desde el punto de vista material, desde el punto de vista de cultura material, que es lo que nos ocupa en el museo. La presencia inicial en la Hispania judía y visigoda es una presencia por concretar en algunas ocasiones, con hallazgos muy puntuales, pero muy, muy interesantes en distintas partes de la península ibérica, en nuestro caso, que estudian investigadores y especialistas como Alexander. Entonces, nada, quería daros especialmente las gracias por acompañarnos a este nuevo ciclo del museo, por ponerle ganas junto a nosotros de poder disfrutar de estos contenidos, por poder ofreceros con mucho esfuerzo y con la predisposición de gente, amigos, colegas, especialistas e investigadores como Alexander, de nuevas oportunidades cada semana muy vinculadas a nuestras colecciones. El Museo Sefardí cuenta con una sala en su exposición permanente, la sala 2, de su discurso expositivo que habla de la presencia hispano-judía en la Hispania romana y visigoda, con los orígenes de esta presencia judía en España, y de ello nos va a tratar Alex en esta tarde. Alexander es especialista en el tema, lo voy a corroborar simplemente porque su trabajo le avala. Es doctor en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, es especialista en cultura material judía en la Hispania antigua, tardoantigüedad fundamentalmente. Hizo su postdoctorado en el Institute for Research Humanities y de la Universidad de Wisconsin, si no me equivoco, ¿vale? Y bueno, pues es uno de los más jóvenes y más prolijos especialistas que tenemos en este periodo concreto histórico vinculado a la arqueología hispano-judía inicial, de esta presencia inicial. En el caso concreto del museo es curioso, os voy a contar que Alex ha estado colaborando con la renovación de los contenidos expositivos del museo en los últimos años. Hay un caso digno de estudio que seguro lo mencionará. Alex nos va a hacer un repaso por este origen de la presencia judía en España, por este origen de la propia Sefarad, que desde el punto de vista arqueológico sobre todo construye un relato, y construye un relato con ejemplos concretos de la cultura material, los hallazgos puntuales con los que contamos en la península. Y a través de ese repaso, pues Alex hablará de casos como el de la sinagoga o basílica, ahí está por ver, de la Alcudia de Elche, por ejemplo, ¿no? Bueno, es especialista en este urbanismo judío de la diáspora mediterránea tardoantigua y en la historiografía general de la arqueología judía en España y en Portugal también, en toda la península. Entonces, sin más, yo creo que se merece la palabra nuestro ponente de hoy. Le damos especialmente las gracias y pasamos a escucharte, Alexander. Así que encantada de recibirte aquí en Encuentros en el Museo Sefardí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a abrir. ¿Por qué pasa aquí? Un momento, es que esto es compartir pantalla. Sí. Bueno, primero quería agradecer realmente la paciencia y la organización del Museo Sefardí, de Sandra, de Carmen. Muchas gracias por el hecho de poder tener paciencia por el error, por el problema que surgió, problema técnico que surgió, y eso que hemos ya intentado practicar esto anteriormente. Bien, ¿me podéis ver el PowerPoint? Perfectamente. Vale.
Muy bien, pues de nuevo muchas gracias al Museo Sefardí y a la organización por darme esta oportunidad en presentar eh, esta charla realmente sobre la antigüedad hispano-judía. Lo titulé así, de los orígenes a Sefarad. Se trata, en el fondo, de dar unas pinceladas resumidas de una época bastante extendida, de los primeros siglos, ¿no?, de la presencia judía en la península ibérica. Y la razón por qué lo doy es porque, por lo general, cuando se estudia la historia judía en la península, se estudia generalmente los últimos siglos, la época más tardía, la época bajo medieval, justo antes de la expulsión. Pero se puede decir que es como el tercer acto, el último acto de la historia judía peninsular. Ahí está. En realidad, se trata de los últimos 500 años de la época de la presencia judía, pero existen unos 1000 años anteriores, aproximadamente, que se trata poco en la historiografía convencional de los judíos peninsulares. Y se llamaron hispano-judíos, o los llamamos hispano-judíos, porque no son exactamente el mismo horizonte cultural que la época de lo que se puede llamar el judaísmo sefardí. Son sus antecesores, ciertamente han influido los unos a los otros, pero se trata de otro horizonte cultural bastante interesante, algo exótico para el que estudia el mundo judío convencional, pero que en todo caso es de gran interés porque da mucha información no solo sobre la historia judía, sino también de la historia de la población que acogió estas comunidades. Pues bien, estos 1000 años es un periodo muy largo, como cualquier milenio es, y lamentablemente tenemos muy poca información sobre la historia de estas poblaciones. Pero de lo que tenemos, se puede reconstruir bastantes aspectos de organización comunitaria, de las lenguas que hablaban, de algunas de sus creencias, que dan una historia bastante fascinante, novedosa, sobre el origen de los judíos sefaradíes en la península. Divido, o por lo menos convencionalmente dividí este periodo en tres. El primero, la antigüedad clásica, el momento de llegada de estos judíos a la península ibérica. Luego la antigüedad tardía, un periodo de 500 años, que es donde se desarrolla en plenitud este horizonte cultural. Y finalmente la Edad Media temprana, que es esa etapa transicional del judaísmo tardoantiguo al judaísmo medieval que cualquiera que estudió el mundo sefardí conoce de lleno. Las fuentes que utilizamos realmente, eso es algo bastante normal por cualquiera que estudia la historia de la antigüedad, se pueden clasificar en dos, fundamentalmente. Hay más, pero se pueden clasificar en dos. Los textos escritos, las fuentes escritas, como la Biblia, las fuentes rabínicas tardoantiguas, como textos interpretativos como el Talmud, la Mishnah, la Tosefta y otros, que mencionan a veces la presencia de los judíos en la península ibérica, pero de forma muy escueta. Las fuentes cristianas, eclesiásticas, que se reducen en época tardoantigua sobre todo a epístolas, por ejemplo, la epístola de la conversión de los judíos de Mahón, del siglo V, o los concilios eclesiásticos, los concilios de la monarquía visigoda del siglo VI, VII, que son textos, al menos de los conservados, que generalmente dan una declaración de intenciones sobre cómo tratar con los judíos que habitan con ellos, pero no necesariamente reflejan los eventos históricos que ocurren en esa época. Y luego están las crónicas medievales, Abraham ibn Daud y otros, que generalmente son crónicas cristianas y musulmanas y que dan muy poca información sobre la presencia judía en la península ibérica, pero que dan al menos alguna información, no tanto de lo que pasó, sino más de las expectativas de los lectores de esas crónicas sobre la presencia judía. Luego están las fuentes arqueológicas, que se pueden clasificar tanto en el objeto como en el contexto. Realmente la mayoría de la información que podemos recibir de esta época es de la fuente arqueológica, del contexto de los objetos arqueológicos.
El problema es que casi todos los objetos que voy a mostrar aquí, o la gran mayoría de ellos, lamentablemente se encontraron en épocas anteriores a mediados del siglo XX. ¿Qué significa esto? Que los investigadores, no necesariamente con mala intención, removieron los objetos de su contexto y por lo tanto la mayoría de la información que podrían darnos de la historia de estas poblaciones se perdió. Lo que sí tenemos en ambos casos es la epigrafía. La epigrafía, que tanto es un texto escrito, de una fuente escrita, pero a la vez es una fuente arqueológica. En la mayoría de los casos, lamentablemente, se tiene que verlo más como una fuente escrita, porque aunque es un objeto arqueológico, como ya les dije, el contexto que podría haber dado mucha más información se perdió. Dicho esto, aunque se perdió mucha información por el método de investigación de épocas anteriores, sí se puede, gracias a un replanteamiento de cómo aproximarnos a este tema, reconstruir muchos aspectos que antes no se tenían en cuenta cuando se estudiaba la historia de los judíos antiguos en la península ibérica. Entonces, para empezar, vamos a dar un poco la información sobre cómo los judíos llegaron o cuándo los judíos llegaron a la península ibérica. Y esta época se puede considerar como una antigüedad clásica o la antigüedad antes de la antigüedad tardía, ¿no? Y lo definimos entre el siglo I antes de la era común al siglo II de la era común. O sea, antes de Cristo y después de Cristo. La razón por qué se limita a esta época es porque se relaciona mucho con la llegada de los judíos en época de lo que se llama la época del Segundo Templo de Jerusalén. Es el judaísmo que se desarrolló antes de la destrucción del Segundo Templo y que presenta unas fuentes que nos indican cuándo ya se puede registrar con claridad o historiográficamente unas comunidades judías organizadas con una permanencia firme en la península ibérica. Hay dos fuentes escritas archiconocidas que ya nos indican la existencia de esta fuente, de estas comunidades judías. El primero, la epístola a los romanos de San Pablo, que en su capítulo 15, que nos indica en unos versos, un par de versos, cómo quería visitar España y en el camino va a parar y hacer un acto de presencia en la comunidad judía de Roma. Como sabéis, en el cristianismo temprano, incluyendo San Pablo, la predicación del mensaje cristiano de la época se basaba, al menos de lo que se estudió, en la expansión de ese mensaje dentro de las comunidades judías. No era muy común expandirlo entre las comunidades no judías, y la idea de San Pablo queriendo visitar la península ibérica, visitar Hispania, aquí la Conferencia Episcopal Española lo llama España, refleja la existencia de una comunidad judía organizada en la península ibérica. Flavio Josefo, otro historiador del siglo I después de Cristo, de la era común, cita una referencia de Estrabón del siglo anterior y que indica cómo es difícil encontrar un rincón de la tierra habitable que no recibió a esta tribu de hombres y que no los alberga. En realidad, esto no tanto refleja la llegada de los judíos en el siglo I antes de la era común, sino más la presencia, la expectativa del lector de los libros de Flavio Josefo, que escribió a finales del siglo I de la era común, en referencia a la presencia de los judíos en las principales regiones del mundo conocido del Imperio Romano. Entonces ya tenemos dos fuentes que dicen con relativa claridad que en el siglo I de nuestra era ya había comunidades judías, al menos presencia de judíos, pero también comunidades judías organizadas. Como vemos aquí en este mapa, esto es un mapa de los hallazgos conocidos de las comunidades judías en época antigua, tardoantigua y alto medieval. Y nos damos cuenta que la presencia de los judíos realmente acompaña a la romanización de Hispania. Realmente, para entender un poco, la llegada de los judíos no hay que verla como una especie de evento aparte de la llegada de los romanos o la llegada del proceso de romanización de la Hispania romana, sino es un proceso que acompaña
a la romanización de la Hispania romana, y por lo tanto, al igual que los judíos, llegan otras poblaciones, como otros grupos con otra tendencia de otras tipos de cultos, otros tipos de creencias, otro tipo de asociación étnica o poblacional, como los grupos del culto al Isis, o poblaciones luego en época tardoantigua, del culto mitraico, los maniqueos y, por supuesto, los cristianos que acompañan, evidentemente, la llegada de los judíos a lo largo del siglo I y II. Pero para ver una presencia judía más concreta, una evidencia arqueológica más concreta, lo que principalmente podemos recoger de esta época es la numismática. Hay dos tipos de monedas que se encuentran. La primera es o algunos casos muy llamativos, muy excepcionales, de monedas de oro encontradas en ciertos puntos de la península de la época de la primera rebelión de los judíos entre el 66 y el 73 de nuestra era. Es la rebelión en la cual se destruyó el templo de Jerusalén, y no se sabe si esas monedas se asocian a una presencia judía, porque perfectamente podrían haber sido traídos por una actividad comercial o por el saqueo o la llegada de estas monedas de oro por parte de los soldados romanos que se establecieron en Hispania. Pero lo importante aquí no es tanto las monedas de oro, sino el otro tipo de monedas, en mi opinión, que son las monedas de cobre, las monedas de bronce, monedas de una calidad o un valor económico muy reducido, que se llaman las prutot. Prutot que se pueden asociar a los céntimos de hoy. Son monedas que se acuñaron a finales del siglo I antes de la era común y a lo largo del siglo I de nuestra era. Y estas monedas tienen una capacidad, tienen una ventaja porque se fechan muy fácilmente. La mayoría de ellas en Hispania se acuñaron en torno al año 14 y 17 de nuestra era, en un momento de un auge aparente de la llegada de poblaciones judías a la península ibérica. Pero lo más interesante de esto es que se encuentran fundamentalmente en tres poblaciones urbanas. Primero, en Ampurias, una ciudad antigua, en Porion, una ciudad de origen prerromano, griego, y que se encuentran en distintos puntos del nacimiento, o sea, no se encuentran en un atesoramiento específico. Otro punto donde se encuentran es lo que es hoy día Mataró, cerca de Barcelona, que es el pueblo de Iluro. La población de Iluro de la época, donde se encuentran tres monedas de este tipo. Pero lo más llamativo es el hallazgo de 12 monedas de este tipo en la población de Myrtilis, de Mértola, que tendrá bastante protagonismo en la historia tardoantigua del mundo judío ibérico. La presencia de estas monedas no deja claro, no hay claridad por qué las monedas están aquí en la península, o por lo menos por qué las dejaron en un atesoramiento. Es más probable que, más que el valor económico, que es bastante nulo, tendría un valor religioso o un valor cultural especial para poblaciones que tenían una afinidad o una asociación bastante cercana con la Judea del Segundo Templo. Hay que destacar que, según la teoría de Martin Goodman, publicada hace bastantes años, se apunta a que la dinastía herodiana de la época del Segundo Templo expandió la infraestructura de lugares como la explanada del Templo de Jerusalén o la construcción del puerto de Cesarea para la llegada más fácil de poblaciones diaspóricas de la diáspora judía de la época, así trayendo no solo más riquezas por la peregrinación, sino también en un sentido relativizando la autoridad que tenían las élites de Jerusalén en la época. Sea como sea la razón de la presencia de estas monedas, lo cierto es que apuntan con bastante más claridad la presencia a inicios del siglo I de poblaciones judías organizadas. Poblaciones judías que significa tenían una capacidad de autogobierno o de una cierta legislación, unas normas de convivencia
que acompañaban a la convivencia en las poblaciones donde habitaban. Así confirma las citas que ya hemos señalado anteriormente al inicio de esta época. Pero la época del Segundo Templo termina, como los que han estudiado la historia judía, con la destrucción del propio Templo de Jerusalén y con otras dos rebeliones fallidas por parte de poblaciones judías, tanto en lo que es hoy día Israel y la diáspora, contra la autoridad romana. Al final de la tercera rebelión, la rebelión de Bar Kokhba, entre el 132 y el 135 de nuestra era, el emperador Adriano impuso una serie de medidas draconianas, una represión, como castigo de la insubordinación judía. Esto tuvo un impacto, al menos destacable, en el desarrollo de la cultura judía de la época, que llevó a otro horizonte cultural en la época tardoantigua. Y ahí entramos ya en el siglo III. Este periodo de 500 años, aunque parezca de otra forma, es un periodo muy dinámico. Entonces, lo que vamos a presentar aquí es un poco las líneas generales de la cultura judía. Primero hay que destacar dos cuestiones. Primero, la mayor expresividad de un arte judío que utiliza mucho más la simbología, una simbología propia que la identifica, o identifica esas comunidades. Se trata fundamentalmente de afirmar una especie de esquematización de lo que es importante para las comunidades judías de la época, lo que consideran sagrado y lo que consideran representativo de las normas que les es relevante. Esto tiene en gran medida también, influye y supone una influencia del cristianismo que hacia el siglo IV, como sabéis, se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Se da la circunstancia que, por ejemplo, el modelo basilical de muchas de las sinagogas tardoantiguas de esta época, en todo el Mediterráneo, es probablemente influencia de la arquitectura cristiana del siglo IV. Pero también significa que existía una especie de diálogo artístico entre los judíos y los cristianos. Diálogo que no necesariamente significa tolerancia, ni necesariamente significa una aceptación del otro, pero sí una influencia, una voluntad se puede decir, de hacer una dialéctica entre un lado y otro de la ecuación entre cristianos y judíos. Hay que decir también que habían otras comunidades que tuvieron su importancia, como los maniqueos, los mitraicos, y etcétera, que no voy a tratar mucho porque ahí me enrollo bastante y tenemos el tiempo limitado. Hay que decir que también en esta época se generan nuevos espacios, por ejemplo, las sinagogas o las catacumbas o los espacios funerarios más llamativos, más claramente judíos. En el caso de las sinagogas, existían en la época del Segundo Templo, pero ya empiezan a tener un aspecto más independiente de lo que sería simplemente un espacio de organización comunitaria, que también lo era, pero fundamentalmente se trataba de ¿cómo decirlo? Se trataba de un espacio sacralizado, un espacio cada vez más sacralizado de forma progresiva que llevaría a lo que conocemos como la sinagoga en época medieval. Uno de esos edificios, como ya mencionó Carmen al inicio de la conferencia, es la sinagoga basílica de Iliki, la Alcudia de Elche, que está cerca de la propia ciudad de Elche, en el sureste peninsular. Se trata de un edificio que ya existía desde el siglo I, de época augustea, pero que en el final del siglo IV se reformó para incluir un espacio de una congregación, no queda claro si es judía o cristiana, al menos al principio de su excavación hace más de 100 años, con un mosaico que es la clave de la identificación de este edificio como sinagoga o iglesia. Lo interesante de este edificio
Podría aquí hablar durante horas del edificio y de todos sus detalles arqueológicos, y como no hay tiempo, voy a obviar ese tema, pero sí hay que destacar una cosa. La identificación de este edificio como sinagoga se asocia bastante con este panel en la esquina nororiental del mosaico. El panel tiene la representación de lo que parece ser una menorá, un candelabro de 7 brazos, que en época tardo-antigua se convierte en el símbolo por excelencia de las comunidades judías tardo-antiguas. Claro está que, dado el estilo del mosaico, la iconografía, o la ausencia de iconografía, más bien en los motivos geométricos que aparecen en este mosaico, uno podría pensar que esto se trataría de otro motivo geométrico más. Pero, como ya se publicó en otros trabajos, por ejemplo, Roberto Lorenzo lo publicó en el 2014, hay evidencia de lo que se podría, como veis aquí en esta zona, de la destrucción intencionada de paneles figurados del mosaico en un momento dado del siglo VI o VII. Esto entraría también en el análisis de este panel nororiental, porque como destacamos, las teselas del mosaico han sido removidas de forma intencionada, manteniendo la mayor cantidad de mosaico posible, pero neutralizando lo que podrían haber percibido como simbología judía. Es verdad que nosotros vemos aquí un proceso complicado de explicarse en el mundo moderno, pero en aquella época simplemente se trata de la conversión de este edificio en una iglesia. El problema es que, claro, se borran los símbolos judíos de la iglesia, de la sinagoga, que incluían la destrucción de parte de estas inscripciones al norte, centro y sur de todas en griego, pero lo interesante es que no hay un cambio arquitectónico considerable. Se trata simplemente de unos cambios estéticos, quizá un cambio en el mobiliario, y finalmente la utilización se consagra como iglesia. Esto apunta a un aspecto fundamental de la época tardoantigua, que ya lo señalé anteriormente, de un lenguaje arquitectónico y artístico común que existía en la antigüedad tardía y entre los grupos de distinta denominación en las poblaciones donde habitaban. Sobre todo se trata de señalar que existía incluso no diría colaboración, pero sí un ambiente intelectual entre las élites de ambas comunidades que llevarían a un entorno común de interpretaciones comunes o interpretaciones y producciones de material intelectual, de interpretaciones bíblicas, de traducciones comunes. Esto a lo mejor para una persona de la élite de la época no importaba, pero porque veían muy bien las distinciones entre lo judío y lo cristiano, pero para la población de lo que se llamaría el pueblo llano, apuntaría a una confusión de la distinción entre un grupo u otro. Eso apunta quizá a un entorno donde a la población, al pueblo llano, o a las poblaciones de clase más baja, que no tenían acceso a los conocimientos doctrinarios de ambas comunidades, a no tener la claridad de qué distinción se puede dar entre un grupo u otro. Esto se ve también en esta pieza, que por fin llegamos al Museo Sefardí, esta pieza que bastante llamativa porque esquematiza una escena propia de la sinagoga. Vemos aquí, ya habéis visto esta pieza en el cartel de publicidad de esta charla, vemos aquí un nicho que se refleja o se simboliza sobre todo por la concha que está en la parte superior del arco triunfal, un arco de media punta, un nicho que se pone por encima de una menorá de 7 brazos, flanqueado por objetos litúrgicos representativos sobre todo de la fiesta de tabernáculos o Sukkot, que apuntan a una representación de un motivo salvífico. Esto tiene su importancia por
por el motivo que quieren señalar la comunidad judía de este ladrillo. El ladrillo se encontró en Aquinipo, una población cercana, un yacimiento arqueológico cercana a Ronda, en Málaga, y se fecha del siglo VI. Ahora bien, esta simbología judía, que no voy a entrar de lleno a los detalles de lo que representa para comunidades judías de la época, tiene su importancia porque cerca de la misma población se encuentra también este ladrillo con motivo cristiano. No es algo novedoso, en Oriente también hay casos de una producción artesanal de una y otra comunidad, de un mismo taller, pero lo interesante de esto es el concepto similar en la iconografía representativa de la época. En el caso cristiano, como veis, han reemplazado la menorá y los objetos litúrgicos judíos con un crismón, con un alfa y omega, y al lado aparece en la parte de izquierda la inscripción, el relieve del nombre del obispo que encargó el ladrillo, que sería Bracari. El Museo Sefaradí tiene además, como su logo, de hecho, tiene el relieve de esta pieza que es de suma importancia para entender la iconografía y los conceptos artísticos que se han manejado por parte de las comunidades judías. La pileta del Trilingüe de Tarragona es una pieza que inicialmente se interpretó como pieza funeraria, o sea, un sarcófago. El problema es que un análisis del propio objeto, de las medidas del propio objeto, descartan esa interpretación, sobre todo considerando que el interior de esta pileta, que conocemos que tiene su parte superior porque tiene esta moldura en la parte superior de la zona del espacio epigráfico de la cara decorada, desde este punto hasta el fondo de la pileta son 5 centímetros. Incluso si se tratara de un enterramiento secundario, una práctica de enterramiento secundario de un individuo infantil, que sería la única forma de poder conseguir que quepan los restos humanos dentro de esta supuesto sarcófago, sería poco difícil de asumir esta interpretación, porque ya en la época tardoantigua, el mundo judío, a diferencia de la época anteriores, el mundo judío abandona la práctica del enterramiento secundario. Dicho esto, lo interesante realmente es la iconografía y las inscripciones. La iconografía tiene 2 pavos reales flanqueando objetos litúrgicos judíos y en el centro una menorá de 7 brazos con base trípode. Los pavos reales, como es conocido también en el arte cristiano de la época, representan el paraíso o la resurrección. Esta asociación entre el paraíso, la resurrección, que vendría en la época mesiánica, según las teorías, la religión judía, esta asociación con el paraíso, con los objetos litúrgicos, asumen un motivo salvífico que es propio de la religiosidad de la época tardoantigua. Los objetos litúrgicos incluyen un lulav, que es esta pieza que parece un árbol, que realmente es una rama de palmera, y un shofar, que es un cuerno que se utiliza como trompeta en Año Nuevo judío. Es la representación esquematizada de las festividades propias del mes de Tishrei, del primer mes del año judío, que es un mes importante desde el punto de vista litúrgico, pero sobre todo desde el punto de vista litúrgico en la sinagoga. Aquí la traducción de estas inscripciones, nos damos cuenta, por supuesto, que se tratan de inscripciones muy escuetas, pero lo interesante es la necesidad de poner 3 lenguas en una inscripción. Y las 3 lenguas no reflejan el mismo texto, sino más bien es una inscripción en hebreo que dice Shalom al Israel, ve'aleinu ve'albaninu, amén. Luego,
una inscripción en latín mucho más corta, Pax Fides, y finalmente una inscripción en griego con 3 letras conservadas. Estas 3 letras conservadas, al menos lo interpreté en un artículo reciente, como las iniciales del nombre Paesios, un nombre de origen egipcio. Y eso tiene interés porque realmente demuestra cómo en Tarragona se mantiene el contacto permanente con las comunidades judías de Oriente, o con el mundo oriental. De hecho, la zona de Tarragona, de Cataluña, de la zona del Mediterráneo, tenía mayor incidencias de textos en griego y en hebreo que la zona que mira hacia el Atlántico, la zona de Mérida, la zona de Extremadura, de Portugal, que tiene más incidencias o casi exclusivamente incidencias de inscripciones en latín. La iconografía de los 2 pavos reales que flanquean un objeto litúrgico central ya también se da en la estela de Orihuela, también fechada del siglo VI. Como en el caso del edificio de Elche, también aquí hay polémica por si se trata de una estela que representa una iconografía judía o una iconografía cristiana. El problema es que esta discusión, si es cristiano o judío, es un poco irrelevante, considerando que se trata de una iconografía que comparten las 2 comunidades. Si este objeto central, que es flanqueado por los 2 pavos reales, se trata de una menorá de 7 brazos o de la orla de un crismón, es un poco irrelevante porque en el fondo sabemos que ambas comunidades usaban esta misma iconografía. La importancia de esto es que evidentemente existía una influencia, no solo desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista de doctrina religiosa entre las 2 comunidades en época tardoantigua. Y entender una requiere entender también la otra. Desde el punto de vista de organización comunitaria, podría mostrar varias inscripciones y podría hablar horas de esto, pero creo que sería de interés mostrar esta inscripción importante que se encontró realmente hace 11 años en Mérida. Se trata de una inscripción fechada al siglo V y nos da la información de un tal Anianus Peregrinus Honorificus, o Anianus Peregrinus el Honorable, o el Exarconte Honorable, que dice aquí, Exarcon, Duarum Synagoge Exarcon. Lo interesante de esta inscripción, bueno, tiene muchos aspectos importantes aquí, es que además de señalar explícitamente su carácter judío con las 2 menorot y los objetos litúrgicos que reemplazan los candiles más exteriores, es el hecho que refleja que no solo que es un exarcón, que es un título propio de las comunidades judías de la época, sino es exarcón de las 2 sinagogas, lo cual significa que en Mérida habría no solo una comunidad judía, sino 2, o al menos 2 sinagogas con sus respectivas comunidades. No se sabe exactamente si se trata de 2 comunidades rivales o simplemente una sinagoga desde el punto de vista físico y que por lo tanto no requiere 2 edificios distintos para poder albergar toda la comunidad judía, pero lo cierto es que refleja una organización comunitaria compleja ya en el siglo V, en plena época de imperio cristiano. También de importancia, creo yo, al menos voy a hablar de forma bastante resumida, es la inscripción trilingüe de Tortosa. Aquí nos damos cuenta, como en la otra inscripción trilingüe, la pileta trilingüe de Tarragona, que existen 3 textos, una en hebreo, otra en latín y otra en griego, que refleja la necesidad multilingüe de una comunidad diversa y de orígenes diversos, como es la comunidad de la comunidad judía de Tortosa. Lo interesante de esto es la presencia de un texto en hebreo bastante más elaborado que los textos en latín y griego, que son traducciones casi idénticas. El texto en hebreo refleja una mayor importancia dada, al menos de forma litúrgica, al hebreo. No necesariamente se trata de una lengua hablada, sino se trata de una lengua de carácter litúrgico y de carácter religioso. La lengua hablada más probablemente sería latín o griego. Por lo tanto, la necesidad de colocar
estas dos inscripciones, estos dos textos en el campo epigráfico. También de interés, como en el caso de la inscripción anterior, es la colocación de la simbología judía introducida dentro del texto, cosa que curiosamente es algo que ocurre en varias otras, en distintas inscripciones de la época tardoantigua en la península ibérica. Entrando ya rápidamente en la Edad Media, quería simplemente destacar 3 piezas de interés que nos hacen entender un poco cómo se fraguó la transición desde este mundo tardoantiguo que les he presentado al mundo sefaradí medieval que conocemos de forma más íntima. Nos encontramos con la lápida de los 2 rabinos en el Museo Arqueológico Nacional. Esta lápida se encontró por casualidad en 2 momentos distintos, lo cual tuvimos mucha suerte, que refleja un cambio fundamental. Primero, destaca que se fecha, al menos desde el punto de vista epigráfico, al siglo VIII, o sea, posterior o recién posterior de la conquista islámica de la península ibérica. Pero lo interesante de esto es la presencia de un título que se le da a 2 personajes. La tumba o la lápida es dedicada por un tal Simeón, que es hijo del Rabbi Jacob, Rebi Jacob. Este Rebi es hijo a la vez de un tal Rebi Señor. Como nos dimos cuenta, en época anterior no aparece el título Rebi. Eso aparece recién posterior a la conquista islámica de la península ibérica, al menos en textos latinos. Esto apunta a un cambio en el modelo organizativo de las comunidades judías ya en época medieval. La conquista islámica con bastante probabilidad implicó un cambio del modelo organizativo de los judíos que ya habitaban en el reino visigodo, que eso es un tema que habría que tratar posteriormente en el turno de preguntas. Pero interesantemente es que los musulmanes, cuando conquistaron los primeros territorios en su expansión, se encontraron con comunidades judías ya con estos títulos de Rebi en Irak o Siria. Y lo que hicieron una vez que llegaron a la península ibérica y con el colapso total de la organización del reino visigodo, fue simplemente incluir o aplicar estos modelos orientales a la organización de los judíos locales. Pero claro, los judíos no abandonaron sus prácticas y sus tradiciones y sobre todo su lengua hablada. Ellos seguían hablando latín y por lo tanto encontramos con esta inscripción enteramente en latín, un latín bastante, ya entrando en un latín medieval, con los títulos propios de los líderes de las comunidades judías vis-a-vis con vis-a-vis a la comunidad, no, el poder islámico. Otra inscripción, ya saltando 2 siglos posteriormente, nos encontramos con la inscripción de Lucena en Córdoba. Una inscripción del siglo X, recuperada de una excavación en un cementerio judío de época ya alto medieval y plena época del Emirato de Córdoba, casi ya califato de Córdoba. Lo interesante de esa inscripción es no solo el hecho que se trata ya de un texto completamente en hebreo, sino también del hecho de que se trataba de un texto dedicado a Rabí Lactosus, un tal Rabí Lactosus, que es una onomástica evidentemente latina. Esta inscripción supone la evidencia de que a pesar de los cambios ya lingüísticos y culturales que se pueden ver en época alto medieval, nos encontramos ya todavía con la aplicación de una comunidad judía todavía con nombres latinos, con una tradición de época anterior. Finalmente, es la última pieza que quería mostrarles un poco en esta charla, es esta pieza que también está en el Museo Sefaradí de Toledo, que es un ladrillo funerario, una lápida funeraria, o más bien ladrillo que se aplicó a una tumba, dedicada enteramente
en hebreo. Ahora, lo interesante de esta inscripción es el hecho que el hebreo se realizó con una gran cantidad de lo que nosotros podríamos considerar errores ortográficos. Este ladrillo, este texto, apunta a lo mejor a... Espera, hay una interrupción, perdona. Bueno, voy a seguir. Esta inscripción tiene estos errores ortográficos aparentes porque realmente lo que buscan es reflejar por escrito lo que sería la fonética hablada de las comunidades judías de Toledo ya del siglo XI. Como las comunidades judías de la época las comunidades judías de la época tardoantigua hablaban sobre todo griego y latín, en comparación con un uso más litúrgico de la lengua hebrea, ya aquí se detecta el uso habitual de la lengua hebrea. No necesariamente significa que lo usaban como el habla del día a día, probablemente son poblaciones que hablaban árabe o una especie de judeo árabe, pero sí se da un uso más habitual del hebreo hablado. Y con esto se puede ya concluir la época de esta gestión, se puede decir, de este horizonte cultural hispano-judío, entrando ya de lleno en la época sefaradí. Vale. Iba a dar algunas conclusiones, pero creo que por la limitación de tiempo, creo que prefiero simplemente dar algunos toques rápidos. En primer lugar, indicar que aunque esta época es una época difícil de estudiar desde el punto de vista histórico, arqueológico, las fuentes que que tenemos disponibles, sí permiten un estudio bastante riguroso, aunque sí requiere replantear los métodos que nosotros utilizamos en comparación con épocas anteriores. Un ejemplo es abandonar de lleno los estereotipos que típicamente se aplican cuando se estudian las poblaciones judías antiguas, como si se puede aplicar lo que se estudia en época bajo medieval a época antigua. También destaca la integración cultural de estas poblaciones, pero también una distinción regional. Nos dimos cuenta de una diferencia, por ejemplo, entre el mundo del judaísmo de la zona de Mérida, que es plenamente latinoparlante, frente a un entorno más diverso y más grecoparlante de la zona del Mediterráneo peninsular. Pues que también estas diferencias habrían existido en la diáspora de la época tardoantigua también. Eso sí, hay que considerar que la comunicación constante entre distintas poblaciones judías del Mediterráneo permitirían compartir ideas comunes a la vez que ser influidos o influir a las poblaciones mayoritarias de los lugares donde habitaban. Cosa que se refleja claramente en el arte, en el devenir del arte judío y cristiano que se desarrolla conjuntamente, no tanto en paz o no tanto en tolerancia, pero sí en un diálogo constante, una dialéctica constante. Finalmente, habría que plantear la existencia de lo que se puede llamar el quiebre visigodo, que, como vimos, existe una continuidad cultural evidente desde el siglo I hasta el siglo X. El problema es que estos son realmente ventanas fijas en el tiempo que no permiten estudiar lo que sería la historia evenemental, ¿no? La historia de los eventos específicos o de las relaciones reales que existían entre una comunidad u otra o dentro de las comunidades judías o cristianas. Pero lo cierto es que la evidencia epigráfica, sobre todo de la inscripción de los dos rabinos del siglo VIII, apuntan a que ese supuesto quiebre visigodo, la persecución visigoda que se asume por parte leyendo los concilios del Reino de Toledo, no necesariamente tuvo un efecto en destruir las comunidades judías. Es más probable que existiera una continuidad en el siglo VII,
que las poblaciones judías, aunque podrían haber sido afectadas por las políticas represivas del reino visigodo de Toledo, nunca fueron víctimas de una destrucción total. Sobre todo considerando, cualquiera que estudia la historia visigoda en la península ibérica, que los monarcas visigodos tenían una capacidad limitada en aplicar sus políticas, ya sean represivas o ya sean beneficiosas para distintas poblaciones. Con esto y con estas ideas concluyo y de nuevo me gustaría dar las gracias a todos ustedes, sobre todo a los organizadores del Museo Sefaradí, por la oportunidad de dar esta charla y por la paciencia por los asuntos técnicos que pudieron surgir. Muchas gracias. Esa me ha interesado muchísimo y ahondaremos en el tema seguro en el futuro, basándonos en los hallazgos arqueológicos y en trabajos como el tuyo, esas influencias regionales, esas diferencias de presencias iniciales, de simbiosis con la cultura local, que es un concepto muy complejo de definir, ¿no? Y bueno, pues me interesa mucho y creo que al público vinculado al museo en esta nueva etapa, muy diverso, pues entiendo que cada uno tiene distintas inquietudes, intereses y gustos, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista del conocimiento, de la divulgación, de lo que hace el museo como exposición permanente, como proyecto, y también de la investigación de gente tan brillante como tú, pues merece mucho la pena pasar un rato de nuestra tarde acercándonos aquí, ¿no? A estos canales. Vamos a intentar, a todos lo queríamos comentar, vamos a intentar ofrecer un ciclo a lo largo de los 2 próximos meses de primavera y verano que nos esperan, de distintos, diversos temas enfocados a la colección del museo, a nuestro contexto, y Alex introduce todo lo que es la arqueología hispano-judía, que es un tema, como habéis visto, pues de una complejidad muy interesante y con casos concretos en la epigrafía, en los hallazgos concretos, que son los testimonios que conservamos en los museos dedicados a este contexto, ¿no? Entonces, bueno, la semana que viene os emplazamos a una nueva conferencia el día 6 de mayo, a las 6 de la tarde también. Intentaremos que sea un canal abierto a todo el mundo. Tenemos el acceso a la plataforma Zoom, sin duda. Como veis, hay mucho interés en estos encuentros virtuales. Si os interesa el tema que trataremos la semana que viene, que es la mujer judía, desde un punto de vista muy complejo, porque la mujer judía, en fin, hay distintas ramas que vamos a tratar, ¿no? Con los ponentes que os indicábamos al principio, con la doctora Raquel Pérez Cuartas, de la Universidad de Alcalá de Henares, y con Jaime Casas, que es rabino de la comunidad judía de Toulouse y presidente de Macón Sefarad. Nos van a ofrecer ese testimonio antropológico muy vinculado a la tradición de la mujer en el judaísmo, pero desde un punto de vista muy complejo, porque abarca desde la ultraortodoxia hasta distintas ramas, ¿no? Entonces, bueno, a través de esa ponencia, pues os emplazamos a la nueva semana, pero os avanzo que os vamos a tratar también temas muy vinculados a la arqueología, a la historia. Aquí tenemos a Felipe, que nos va a ofrecer una charla el día del Corpus, nada menos, el día 11 de junio. Estoy deseando escucharles, porque además es amigo personal y además colaborador entusiasta del museo. Es gran parte del pensador de cabezas que gracias a él, entre otros red de contactos, colaboradores, investigadores, amigos, colegas, tenemos la opción de poder disfrutar hoy aquí. Temas sobre la Inquisición, temas de la presencia judía medieval, temas de la interculturalidad, multiculturalidad, bien o mal entendida, esa coexistencia tan difícil a veces, con otros especialistas como Emilio González Ferrín, como Chloe Cabero, como Silvia Planas del Museo de Historia de los Judíos de Girona, que probablemente también nos ofrezca otra ponencia en estos encuentros. Estamos trabajando en el programa, vamos un poco también progresivamente incorporando nuevas propuestas, todas las que podamos, en esta nueva etapa. Y no me enrollo más, pues, Alex, ha sido un placer, y a todos pues os emplazamos la semana que viene a un nuevo encuentro virtual en el museo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alex.